El Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad presenta. Bienvenidos a Datos, Algoritmos y Sociedad, a nuestro primer episodio de este podcast. Hoy tenemos a nuestra primera invitada, a Paulina Bustos Arellano, aquí con nosotros. Muchas gracias por inaugurar este espacio. Está nuevecito. Gracias, Alex. Paulina Bustos Arellano es ingeniera del Tecnológico de Monterrey en computación. Es cofundadora de Cívica Digital, una empresa que tiene como objetivo mejorar al gobierno desde la iniciativa privada. Ha cooperado con gobiernos estatales como Nuevo León, Baja California Sur y principalmente con algunos municipios de Monterrey. Cívica Digital lleva 6 años cooperando con la iniciativa privada y el gobierno, y también ha trabajado con el Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo de transparencia mexicana, y el Banco Mundial, entre otros. Y Paulina, muchas gracias por venir, mucho gusto. Gracias. Yo soy Alejandro. Y platícame un poco, ¿qué has estado trabajando últimamente? ¿En qué proyectos andas? Sí, pues ahorita, como decías, yo soy cofundadora de una empresa que se llama Cívica Digital y hemos trabajado ya en los últimos años principalmente en ayudar al gobierno a utilizar la tecnología para mejorar su impacto. Y lo que hacemos ahorita más es digitalizar servicios, ayudarles a que pues, tu tarjeta de conducir, tu licencia de conducir o los impuestos que vas a pagar, los puedas pagar en línea. Lo puedes hacer todo a través de internet, ya sea a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, o hacerlo a través de una página web para que sea más sencillo el acceso para los ciudadanos y también el análisis y los reportes a partir del gobierno. Ok, entonces están usando páginas de internet y bots de WhatsApp. Sí, principalmente. Principalmente trabajamos con páginas web y tenemos un producto que ayuda al gobierno a digitalizar como por pasos sus trámites y eso resulta en una página web, y también eso lo conectamos con aplicaciones de mensajería en WhatsApp. Cuando empezábamos también con Facebook Messenger y algunos bots web. Así suena muy útil, ¿no? Que sí. Todos odiamos un poquito la burocracia de México y en general, ¿no? Como no nos gusta ir a hacer trámites. Sí. Y entonces está muy útil, ¿no? Esa es la idea, Y también tú estás metida con los datos gubernamentales, ¿no? Me parece un poco. Sí, cuando nosotros comenzamos como toda esta idea de Cívica Digital, comenzamos a través de una organización civil que se llama Codeando México. Y el objetivo principal de Codeando México en aquel tiempo, que todavía existe y tiene otros objetivos, pero cuando empezamos era 2013, o sea, ya me siento vieja hablando de esos tiempos, pero es verdad, era 2013. Y en 2013 apenas estaban empezando a lanzarse los primeros decretos de datos abiertos. Y estaban pasando como las leyes de transparencia. Creo que ya algunas ya se habían pasado, pero para los gobiernos era muy difícil como aplicarlas. Y luego todavía aplicar el tema de los datos abiertos. Entonces empezamos como con todo ese activismo de cómo le ayudamos a los gobiernos a sacar más datos, pero también cómo la ciudadanía los puede aprovechar. Sí, a gestionarlos. ¿Y cómo ves el panorama? ¿México llegó tarde a la fiesta de los datos o desde cuándo los gobiernos han empezado a utilizar datos? Porque estás hablando de 2013. Sí. Y pues sí, ¿no? O sea, los últimos 15 años han sido una explosión digital en todos los aspectos de la vida pública y privada, y hemos empezado a generar muchísimos datos, ¿no? Y hoy ya está de moda ciencia de datos y todos hablan de eso, etcétera. Y entonces nos platicas que a partir de 2013 México se interesó por hacerlo bien, ¿no? Sí, creo que más o menos 2012 fue cuando comenzaron las leyes y los decretos y todo esto. Y bueno, yo soy ingeniera, entonces cero política, cero, creo, cero en temas de política o leyes. Entonces, me parece muy bien todo el tema de las leyes que ya se tienen y pues como desde el punto de vista legislativo, sí hay esa intención o sí hay la intención desde ese tiempo, ¿no? Pero ya en términos prácticos, sí creo que, ahorita preguntaba si llegó tarde, y creo que sí, vamos tarde. O sea, quizás vamos muy tarde ya al juego porque, y creo que no solamente en términos como, o sea, quizás en términos país, todavía como contando a la iniciativa privada, pero en términos gobierno, los gobiernos en general van tarde. O sea, van tarde en todo el mundo. O sea, hay algunas excepciones, como Inglaterra, China, en otros temas más.
Sí, a mí más, China me da miedo, en especial como la más superdigitalización de sí, vigilancia en y su el población. surveillance y el ¿cómo le llaman? Hipervigilancia. Sí, hipervigilancia de las personas. Pero en general, más que, o sea, y creo que ahorita vamos a platicar un poco más como también de cómo dividimos Sí. esa parte, pero más que eso, sino el hecho de que los gobiernos en México, y ya aquí sí me enfoco en México, pero a veces me gusta decir como que también en todo el mundo van tarde, porque eso es verdad, o sea, yo no he trabajado con tantos otros países, pero sí conozco las comunidades de Estados Unidos, o conozco las comunidades de Canadá, o de Inglaterra, y la realidad es que tampoco están, así que digas, años luz. Entonces tampoco estamos tan mal, pero sí vamos tarde porque pues ya deberíamos tener un tipo de gestión en donde los datos son más importantes para tomar decisiones, sobre todo en los municipios, que es la parte más local de lo que afecta a los ciudadanos, y todavía no estamos ahí. Ok. Y tengo duda sobre qué datos recopila el gobierno, sobre qué datos son públicos y qué se puede hacer con ellos, qué datos tiene el gobierno de nosotros. Sí, bueno, en general, como sin hablar de tipos de datos, sino hablando como de áreas, Sí. son datos administrativos. O sea, datos administrativos se refiere a que, pues, cómo nos llamamos, cuándo nacimos, cuándo, si sabemos manejar y si tenemos como un permiso para manejar. O sea, como que toda esta parte, de hecho nosotros a veces decimos que los trámites son como una línea de vida, ¿no? O sea, desde que naces tienes como un proceso burocrático que hacer, y a partir de ahí, pues como que tu vida la va marcando un trámite. Un montón de papeles de ahí hasta la muerte, ¿no? Y el último es tu certificado de funciones. Y el último es hasta la muerte tenemos que hacer un trámite. Okay. O alguien más tiene que hacer un trámite por nosotros en ese caso. Entonces, sí, eso, pero yo llamo todo eso como datos administrativos, o sea, no son datos sociales. Datos sociales serían quiénes son mis amigos, sí. ¿no? Eso es algo que el gobierno pues no, o al menos no de manera consciente lo recolecta. Entonces, sí, son datos que regulan nuestra vida o que regulan nuestra vida en sociedad. Esa es por una parte. Y luego la segunda parte de los datos que el gobierno tiene son datos administrativos, pero de la administración, o sea, de los gobiernos. ¿Cuánto le pagan a sus servidores públicos? ¿Cuántos servidores públicos tienen? ¿Cuántos contratos tienen? ¿A quién le contratan? Y toda esa información ya desde el punto de vista, de la administración. Y el tercero diría que son datos de la ciudad, que es cuántos carros pasan por Insurgentes a las 10 de la mañana, cuántas líneas de metrobús existen, o datos de la ciudad o del estado, y ya de la federación ya no tanto, porque la federación no recolecta tanto como la vida diaria. Y también como servicios de agua, de luz. Ajá, sí. Cuánta demanda hay de... Cuántas, nivel energético, ya en federal pues sí estamos hablando más de energía como el petróleo, recursos naturales. Sí, y últimamente, y también últimamente tengo muchos datos de COVID, ¿no? Bueno, en este caso sí, justo iba a decir, y luego depende con qué instituciones tú tengas relación, porque pues si tú tienes IMSS, también el gobierno tiene datos de salud, porque el IMSS es tripartita, pero es también como parte del aparato del Estado, entonces también tiene datos de salud tuyos. Sí, pero bueno, ya esos se legislan de una manera distinta y se regulan distinto. No, que están un poquito separados. No tienen un perfil general de, saben mi tipo de sangre, mi altura, mi peso, si soy diabético, etcétera. Ajá, sí. Luego, pues también si tú tienes como un Afore gubernamental, o sea, del Estado, pues entonces tiene datos tuyos sobre tu plan de retiro. Si tienes Infonavit, pues también. O sea, entonces está ahí como que toda una serie de partes que ya nos metemos más, y alguien más de ciencia política podría dividirlo mejor, pero yo como ingeniera lo divido en esas tres partes, como que datos de la ciudad y de la vida diaria, datos administrativos y datos administrativos de las personas. Ok. Y dentro de estos datos y de estas distintas áreas, como qué datos son públicos o qué datos nos tiene que dar el gobierno como por ley, o tenemos ciertos derechos como que el gobierno nos tiene que entregar algo. Sí, principalmente los segundos que hablo, sobre la ciudad y sobre los datos administrativos. O sea, y esto viene más como de los datos administrativos vienen más como de las leyes anticorrupción, que hay una apertura para saber en qué está gastando tu gobierno, ¿no? Que es el famoso follow the money, que se usa mucho como esta idea de acabar con la corrupción o buscar como
datos, problemas de corrupción a través de tener transparencia de esos datos, sobre todo de contratos, de salarios, esos creo que son los principales. Y la otra de la ciudad, pues es como enterarnos, por ejemplo, uno que se reporta mucho en la Ciudad de México y que apenas en algunos otros municipios o ciudades no se ha reportado tanto y que se está tratando de que se reporte más, es la calidad del aire. O sea, como nosotros como ciudadanos y ciudadanas en estos tiempos de cambio climático, desastre climático, pues sí nos interesa saber cómo está la calidad del aire para tomar la decisión de si vamos a ir a correr, o sea, por poner algo muy sencillo, ¿no? Y hay otras decisiones más complejas que también podemos tomar a través de eso. Entonces, el gobierno y las administraciones tienen obligación de poner esos datos en datos abiertos. Sí, ¿no? Y también pienso que podría servir como para académicos, alguien que haga un rastreo de la atmósfera, puede ser llevar un registro, ¿no? Y ir viendo los picos de CO2 y hacer un análisis, ¿no? Pues la contaminación aumenta siempre en Navidad porque la gente lanza muchos cohetes, ¿no? O algo por el estilo. Sí. O el día más contaminado del año es el Día de las Madres. Sí. Bueno, es un dato de hace tiempo, ya no estoy segura si sí o no, pero creo que en la Ciudad de México lleva tiempo siendo el día más contaminado. Ok. Y no sé si coincidas conmigo, pero pienso yo que existen dos aspectos fundamentales a cuidar sobre estos datos. La primera es sobre la privacidad, ¿no? Como qué tanta profundidad tiene el gobierno sobre nuestra vida privada, ¿no? Y la otra es sobre la calidad de los datos, un poco más en la técnica de cómo se recopila y la calidad y el mantenimiento de estas bases de datos, como metiéndonos más en la infraestructura o en el conocimiento de las personas que tienen para recopilarlos Sí. Sí, no, ya cuando nos metemos, cuando empezaron, como te contaban ahí en 2013, 2014, que yo me empecé a meter a temas de datos abiertos, pues la ley lo que decía era, tú tienes que poner estos datos en formatos consumibles y en un portal donde se puedan descargar. Algo así, lo estoy resumiendo de más. Sí. Pero entonces tú ibas con los municipios o con los gobiernos y te decían, pues ahí están. O sea, ahí están los datos, ahí están lo que me está pidiendo la ley, ¿no? Pero luego ya cuando bajabas esos datos o tratabas de usarlos, te das cuenta de que pues, no estaban limpios o no tenían el formato correcto y entonces se convertían en que sí estaban cumpliendo con la ley, pero era una ley o un reglamento que era inútil en muchos sentidos, ¿no? Porque al final las instituciones académicas son de las que más usan estos datos, ¿no? Entonces, las instituciones académicas tenían que contratar gente para que les limpiara los datos o una persona tesista terminaba como pasando más del 80% de su tiempo limpiando los datos antes que poderlos utilizar. Entonces, sí, la calidad de los datos abiertos es algo que se ha hablado mucho y también las instituciones periodísticas, ¿no? También todas las personas periodistas pues han hablado mucho de esto, de cómo los datos que pone ahí afuera el gobierno al final pues no sirven de mucho porque están en formatos inaccesibles o están con metodologías muy difíciles de revisar. Entonces, sí, la calidad de los datos abiertos ha sido pues un tema súper importante. De hecho, en algún tiempo algunos decían como que más que ponernos a ver cuántos datos había, teníamos que ver la calidad y de hecho existen índices. Hay una organización que se llama el Open Knowledge Foundation, que ellos han hecho un índice de datos abiertos, ya no sé si lo han hecho en los últimos 2 años, ya no lo he visto, pero sí tuvieron consistentemente cada año, medían como un índice de la calidad de datos abiertos en todos los países. Y no recuerdo exactamente dónde quedaba México ahorita en esos índices, pero sí es algo a revisar porque pues sí te dabas cuenta que ya, aunque tuvieras los datos allá afuera, si no estaban recopilados de una manera, si no estaban con una calidad mínima, eran inusables. Y luego están las metodologías, que luego eso creo que es que explotó mucho ahora con el COVID. Ahora que tuvimos que tenemos todavía, espero que pronto podamos hablar en pasado, pero con todo el tema del COVID, pues también empezaron a preguntarse, pues no solamente que los datos estén afuera y se puedan usar, pero ¿qué estás contando? ¿Cómo los estás contando? ¿Qué metodología estás utilizando? Porque si yo quiero hacer una auditoría de las muertes o quiero hacer una auditoría del semáforo, pues necesito saber qué estás midiendo y cómo lo estás midiendo. Y entonces ahí ya creo que ahorita estamos hablando más de metodologías, que creo que es una madurez natural y creo que sana, de primero hablar de que haya cantidad, luego calidad, y ahora ya que esa calidad
mínima también entre en las metodologías. Sí, claro, ¿no? Últimamente en la pandemia se le ha cuestionado mucho cómo miden los contagios, siquiera porque no tenemos como suficientes pruebas, o cómo clasifican a alguien que sí murió de COVID, etcétera, ¿no? Ha habido mucha controversia al respecto de los datos que nos dan, ¿no? Los datos oficiales. Exacto. Pero bueno, eso es otro día podemos hablar de los datos de la pandemia, ¿no? También estaría muy interesante. Sí. Y justo como bajo esta línea, ¿qué lineamientos piensas que se incumplen más, no? Ya me hablaste un poco de que vienen bien cochinos los datos o son utilizables, pero ¿existe algo más que quieras mencionar sobre algún lineamiento que no está cumpliendo el gobierno? Sí, yo creo que los que yo más he visto son los datos que son de transparencia de los municipios, porque unos son los que ya desde hace tiempo tienen que sí o sí cumplir, entonces como que sí los vas a ver allá afuera, si no los ves es ya como un municipio que está muy atrasado. Y segundo, de alguna manera son los más sencillos, porque son como cuánta gente tienes contratada, cuánto le pagas, cuántos contratos tienes, cuánto le estás pagando esos contratos y, bueno, algunas cosas como de cabildos y así, regidores y así. Entonces, esos datos son como los que quizás hasta serían los más sencillos de recolectar, pero sí, son los que he visto que donde más incumple el gobierno es en formatos. O sea, realmente todos esos datos, ponle que no los ves en PDF, creo que algunos ya todavía los ves en PDF, pero ya sí, quitando el tema de que ya no los ponen en PDF, pues sí son CSVs inusables, o sea, como completamente con plantillas que no tienen ninguna lógica, con nombres que no se pueden revisar, o a veces hasta como por no querer poner los nombres por algún tema como de datos personales que en realidad no son, pero que algunas veces sí lo quieren hacer, pues como que dejan sin sentido esos archivos. Entonces sí, yo creo que el formato es lo principal que el gobierno incumple, y lo incumple porque ellos suponen, bueno, ellos o ellas, el Estado, suponen que nadie los va a usar. Y entonces se crea este círculo vicioso en donde pues nadie los usa porque no se puede, y el gobierno no los pone bien porque nadie los va a usar, y nada más para cumplir y hacerle el check al checklist que tiene de transparencia, y así nos vamos. Ok, ya me comentaste un poco que piensas que estos datos no están bonitos porque los gobiernos piensan que nadie los va a utilizar y nadie los usa porque no están bonitos, y es un ciclo vicioso, ¿no? Pero también piensas que hay otros problemas de por qué el formato está mal, o sea, piensas que también es un poco de que hace falta conocimiento, de entrenar a la gente para que sepa cómo escribir bases de datos, o hay un problema de infraestructura, que no hay buenas computadoras o internet, etcétera. Sí, la verdad es que es súper multifactorial, y a veces a mí, cuando estaba en el 2013, yo venía de la iniciativa privada. Y cuando llegué a trabajar a Cuidando México y veía como estos temas de datos, y yo como una persona muy naif todavía, pero naif en aquel tiempo, decía, no los quieren sacar porque pues, son obscuros, ¿no? O sea, no quieren ser transparentes con la ciudadanía, y por eso no hay voluntad, no hay voluntad del gobierno de dar a conocer estos datos. Y luego cuando empecé a trabajar con gobiernos y empecé como realmente a ver su infraestructura y a ver sus capacidades, dije, bueno, no es tanto, o sea, quizás sí hay algunos, y hay cosas macabras en algunos lugares, no digo que no, pero mucho de lo que yo vi es una falta de infraestructura tremenda, tanto en los gobiernos locales como también de capacidades. Entonces estamos hablando de personas que a veces yo he ido a municipios donde me piden que les ayude con algún ejercicio y me pasan su computadora y es un Windows 95, y ya yo ni me acuerdo ni cómo se conectaba eso a internet, no me acuerdo siquiera si se puede conectar a internet. Entonces, o a veces antes cuando daba talleres, pues el internet que tenemos en nuestra casa es mejor que el que tienen en las oficinas. Entonces, sí hay una falta de infraestructura muy grande que provoca que los gobiernos en sí no usan tecnología como la usamos como de manera más que nos ayude en nuestro día a día, ¿no? La mayoría de los gobiernos, por ejemplo, también lo que he visto en los gobiernos locales no tiene un correo electrónico, usan el personal, y entonces eso entra como un tema muy complejo en temas de datos personales, en datos de protección de datos, pero si no usan su correo electrónico personal, no usan correo electrónico porque usan correos electrónicos muy viejos que ya no se pueden acceder.
Entonces, sí, la infraestructura y la infraestructura está pésima en muchos lugares. Y creo que lo podemos ver en cualquier... Entonces, si vas a una oficina a hacer un trámite, vas a ver que tiene una infraestructura pésima. Segundo, las capacidades no se han dado. Y ahí es donde yo siempre digo que el tema de los datos en México es algo de academia, instituciones privadas y gobierno. O sea, no nada más es el gobierno el que tiene que aprender a usar datos mejor, sino también en las escuelas tenemos que dar más clases. Yo estudié ingeniería en sistemas y no por decir nada en contra de mi escuela ni nada, porque lo disfruté mucho, pero en aquel tiempo, estamos hablando hace 12 años, no tomé clases tan específicas de datos. O sea, como que los datos los empecé a manejar ya en mi carrera y ya empecé como a meterme más en esos temas. Entonces también los programas de estudio tienen que actualizarse para la gente que estudia sistemas y la gente que no estudia sistemas y la gente que estudia derecho y política y todas estas carreras que luego se van al servicio público tienen que aprender a utilizar las herramientas de datos. Entonces, cuando vas a los gobiernos, ves que no lo tienen tampoco, ni siquiera un Excel, ¿no? Entonces, esas son cosas que se tienen que manejar. Y luego sí, pues un porcentaje que me gustaría decir que es poco, pero no te puedo decir si sí o no, es la opacidad. O sea, la opacidad son datos que, bueno, a veces yo lo he visto por dos lados. Uno es que tienen los datos tan desordenados que no los quieren sacar porque pues va a haber muchas preguntas, ¿no? Y no pueden contestarlas. No tanto porque a lo mejor hubo temas de corrupción, sino porque realmente está tan desordenado como la administración pública de ese lugar que no lo pueden contestar, ¿no? Imagínate que fuera... Sí, ¿dónde quedó eso? Es como, no lo sé. Sí, exacto, o sea, realmente no lo saben. Realmente los datos... Y a mí me decían mucho en el 2013, como, ¿cuál crees que es el problema de los datos abiertos? Y yo decía que no hay datos, o sea, que realmente todo lo tienen en papel, no lo tienen en una hoja ni siquiera en una hoja de Excel. Y la tercera, la cuarta como que está en esa bifurcación, pues es la corrupción. Sí, ahí sí no, sería como ingenuo en un país como en México no admitir que muchos temas de no cumplimiento en los datos abiertos es por temas de corrupción. ¿Y no sucede también cuando hay una transición de un gobierno a otro, como que le quiere meter la pata, es como, vamos a destruir la base de datos antes de irnos para que no sepan qué hicimos, o eso también pasa? No, nunca he visto algo así tan fuerte como de destruir la base de datos, pero sí, de hecho, este estudio, la verdad, tampoco ya no sé qué tan actualizado esté, pero en algún estudio que leí hace años, como que los municipios que más avanzan como en términos generales, como de desarrollo económico y desarrollo municipal, son municipios que no cambian de partido. Y ahora con la reelección, quizás vamos a sacar, con la reelección de alcaldes, quizás vamos a ver eso también. Que los cambios de administración, principalmente municipales, son cambios muy fuertes para la administración pública. Y sí es muy común que llega un nuevo gobierno, una nueva administración, y quiere tumbar todo lo que hizo el gobierno anterior, principalmente si son de partidos distintos o que tuvieron algún tema de poder fuerte. Entonces sí afecta mucho, porque la administración pública, y esto lo llaman muchas veces como que la administración pública no está profesionalizada, o que le falta le dicen algo así como vida de carrera o algo así, para la administración pública. O sea que si tú estuvieras en la vida privada y pues cambia el CEO o la CEO de la empresa, pues no cambia tanto, ¿no? O sea, nada más cambia como la dirección, pero las herramientas que se usan no cambian tanto, y eso no existe en la administración pública. Y eso es algo de lo que tenemos que trabajar mucho. Sí, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias. Y bueno, y ahora platícanos un poquito, Paulina, sobre cómo tú has estado involucrada con todo esto, en qué proyectos has estado trabajando. No sé, el que tú gustes, el más reciente o el que más te ha gustado. Sí. Sí, pues yo te digo, lo que yo hago en el día a día, o sea, yo me levanto todos los días y ha costado llegar a este punto porque antes era difícil como llegar a municipios y convencerlos primero de que se digitalizaran, ¿no? Y luego ya que los convencimos de que quisieran digitalizarse, luego pues ayudarlos a digitalizar sus servicios, y luego de ahí pues ayudarlos a atender sus servicios. Entonces O sea, tú tienes tu empresa y tú misma contactas a los municipios y les ofreces ayuda con estos servicios. Sí, somos una empresa de 15 personas ahorita, sí, y somos 4 socias, un socio y 2 socias, y justo pues llevamos trabajando, te digo, 6 años, y cuando nosotros empezamos trabajando con organizaciones de sociedad civil, haciendo proyectos de software, páginas web, algunos como procesos de datos o cosas así que necesitaban.
Y luego de ahí dijimos, bueno, si queremos cambiar, y en ese tiempo hicimos un proyecto que era sobre cómo calificar tu trámite. Se llamaba el autotrámite. Sí, Entonces, al final que se preguntan, ¿cómo calificarías tu servicio? Y ponen sí, caritas como triste o así es. flat o feliz. Así es. Y cuando hicimos ese proyecto, pues nos dimos cuenta que la gente no calificaba. O sea, como literalmente les valía, ¿no? O sea, no querían calificar porque, pues pues estaban tan molestos de que el trámite había sido tan malo que para qué te digo que está mal. Y había mucha indiferencia ante querer cambiar al gobierno, ¿no? Porque pues yo creo que eso ya en términos de calidad del servicio hay más investigación, pero pues sí dicen que cuando el servicio es tan malo y como que ya lo tienes que hacer, pues no lo vas a calificar porque pues no importa. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría de la gente no calificaba porque el servicio era malo, y luego como analizando un poco más de por qué el servicio era malo, era porque muchas veces pues, no aprovechábamos la tecnología. Entonces ahí fue cuando cambiamos el giro a digitalizar más servicios, convencer a los gobiernos primero de hacerlo y luego ya convencerlos de que lo hicieran a través de, ahorita con páginas web, y eventualmente espero que con más servicios de mensajería, que es donde tenemos más acceso. Entonces si yo me levanto todos los días con problemas, o bueno, con llamadas de los clientes preguntándonos cómo pueden obtener datos de algún servicio o atender mejor a un cliente, o digo, a una persona que está haciendo un trámite, o con algún tema relacionado con trámites. Ahorita trabajamos con trámites principalmente, pues muy variados, pero principalmente temas de educación, temas de como becas, también licencias de conducir, cosas recaudatorias como impuestos de la tenencia y temas así con nuestros clientes. Entonces, la verdad disfruto mucho. Yo soy ingeniera, como lo he comentado. Yo estudié sistemas y antes de trabajar en estos temas trabajé en Microsoft un par de años. Y a mí me gusta hacer tecnología, pero lo que me gusta hacer es como que esa tecnología se use para ayudarle a una persona. Ya con eso yo me siento bien. Entonces, sí, que tenga impacto. Exacto, el impacto positivo que puedes tener en la sociedad pues con la tecnología es muy bueno. Entonces, por eso mi trabajo pues me gusta mucho que he logrado estar en una posición donde puedo hacer eso, y donde pues sí me puedo ir a dormir todos los días pensando, bueno, ayudé a una persona con eso, estuvo bien. Y ahorita mucho trabajando en temas de datos. Y eso me parece muy bueno. Quiere decir que las administraciones han ido madurando. O sea, ya de nada más contar cuánta gente hacía el servicio, ahora ya quieren saber cuáles son los documentos que más se rechazan, ya quieren saber por qué algunas personas no continúan su trámite, y eso pues ya va a hacer que los servicios sean más sofisticados. Sí, aparte México es una tierra muy fértil, ¿no? O sea, tienes mucho trabajo. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. No, como no te vas a quedar sin trabajo un buen rato todavía. Esperemos eso. Ok, y también te quería preguntar como los grupos vulnerables, como por ejemplo gente que no está tan visibilizada o que no tiene tanto acceso a las nuevas tecnologías, ¿cómo le está afectando este nuevo proceso de digitalización de servicios? Porque, por ejemplo, yo ahorita pensé en la pandemia, que cuando fue el registro para la vacunación, se pedía que se hiciera el registro por internet, ¿no? O que se hiciera por teléfono también. Pero, por ejemplo, cuando empezó con los adultos mayores, pues había mucha gente que no sabe, ya ni puede marcar un teléfono o no tenían acceso a internet, y yo en lo personal tuve que registrar a mis abuelos, ¿no? Ahí con su CURP, y le saqué su cita y todo. Y sí me puse a pensar un poco, ¿no? Como de que existe mucha gente que no está lista para esta transición digital, ¿no? Y que también es un reto. ¿O cómo lo ves tú? Sí, así es. Creo que ahí es un reto de los dos lados, tanto reto de la tecnología como cómo incluimos a las personas que a lo mejor no tienen una computadora, porque mucha de la tecnología buena que se puede hacer, y cuando digo buena quiero decir que es sencilla de usar y puede aguantar como el tipo de volúmenes que se necesitan hacer, está en web. Entonces ahí es un reto de la tecnología, de cómo logramos que, por ejemplo, los servicios de mensajería se puedan utilizar, o hasta los teléfonos. Entonces, sí hay, en México no tengo los datos tan a la mano, pero sí la mayoría de la gente creo que tiene acceso a internet, lo tiene a través de su celular. Entonces sí hay que trabajar más en ese sentido, en cómo le ayudamos a las personas que tienen acceso al celular a tener acceso a estos servicios. Y es que la verdad, yo cuando veo los servicios de gobierno como el que mencionabas de la vacunación, ¿no? Pues la verdad es que ese servicio, digo, después lo mejoraron, pero en ese primer día se cayó a los 5 minutos, ¿no? Entonces como que hay más pruebas que se tienen que hacer también. Los equipos de tecnología de los gobiernos también tienen que mejorar, tienen que ser equipos más profesionalizados. En el 2008,
En el 2008 fue cuando fue el registro de Obamacare en Estados Unidos. Ajá. Y cuando eso pasó, también el sistema de aquel, ya nos acordamos porque pasó mucho, pero el sistema en aquel tiempo se cayó hacia los 5 minutos porque pues era tanta gente que se quería registrar el programa. Entonces ahí nacieron organizaciones como una organización que se llama Call for America, que lo que dijo es, a ver, si aquí en Estados Unidos, en San Francisco están haciendo Google y están haciendo Windows Sí, y ¿cómo es todas posible estas, que esté Silicon Valley Ajá. allí y se y caigan que los la servicios tecnología del de gobierno sea tan mala, ¿no? Sí. Entonces hicieron estos programas en donde mandaban a personas que se tomaran como un año sabático en empresas de tecnología y se fueran a trabajar al gobierno y les ayudaran a mejorarlo. Y bueno, creo que ha ayudado en algunos temas. Creo que eso nos falta también aquí en México, o sea, reconocer que tenemos mucho talento tecnológico y ayudarlo a que ese talento tecnológico se vaya al gobierno o a temas públicos. Sí. Y eso también es como lo que hace organizaciones como Codeando México. Sí, lo que mencionabas, ¿no? Que hace falta mucha educación, de que quizá en los planes de estudios de preparatoria tenemos tener bien fundamentados que Sí. tecnologías digitales, ¿no? Porque es necesario que sepas usar una computadora, como Sí. hoy en día. Sí, en la prepa estaría muy bien. Uh-huh. Sí, ¿No? Antes de la universidad, analíticos. porque justo mencionabas que no importa la carrera que estés, o por ejemplo tú que estabas en informática, en desarrollo de software, no te metías tanto a los datos, pero también gente que estudia derecho o economía, o también necesitan tener acceso a los datos, saber interpretarlos, manejarlos, o también desde la ciencia, etcétera, ¿no? O sea, y por todos lados, en diseño, o por ahí generan muchas cosas, ¿no? Sí, exacto, es algo muy universal. Ok, y ¿quieres platicarnos algo más de algún proyecto que desarrollaste específicamente en los municipios de Monterrey, que estuviste trabajando ahí? O que, por ejemplo... Bueno, fue en la zona, no particularmente en Monterrey, pero en la zona metropolitana de Monterrey. Ajá. Sí, tenemos como proyectos que yo creo que de todos han sido, o sea, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado. El último que se me viene a la mente fue la Brigada de Testamentos con el Estado de Nuevo León. Que el testamento es un trámite que a lo mejor para personas así, espero que nuestra edad, 30 y tantos, a lo mejor no lo pensamos tanto, un testamento. pero el testamento sí para las personas más grandes y para el Estado en general es un trámite súper importante, porque ayuda a regular el territorio. O sea, es un problema muy grande cuando una persona muere intestada y esa familia no puede, no puede como acceder a esa casa o esa propiedad, y luego el gobierno tiene que pues regularla de alguna manera, ¿no? Entonces, se pelean los tíos en Navidad por el terreno. Luego, luego hay muchos temas sociales también relacionados a eso. Entonces, desde hace años, el gobierno corre esta campaña que es septiembre es el mes del testamento, ¿no? Okay. Entonces, con Nuevo León ya llevamos, este fue el segundo año que lo hicimos, que les apoyamos en ese proceso, y ha salido muy bien. O sea, la gente realmente lo busca, quiere hacer su testamento. También es un programa de apoyo en donde esa persona, cuando entran en ese mes, pueden obtener ese testamento a bajo costo o hasta gratuito. Entonces, sí es un proceso que a mí me gusta mucho porque como que es un full circle, ¿no? O sea, es un trámite que a lo mejor para nosotros es como algo tan sencillo, pero en realidad cuando no se hace, genera un montón de problemas en la administración pública y en la sociedad, porque familiares, no, sí, pues, me imagino. Eso sí lo sabemos, nos lo dicen las novelas. Y entonces cuando sí se hace bien, realmente como que logras que muchas personas estén bien en su familia, en su como círculo cercano, pero también como ciudad y como estado, tienes un estado mucho más ordenado. Sí, de estabilidad y de uso de suelos, etcétera. Exacto. ¿No? Muchas gracias, Paulina. Y justo ya quería irme yendo hacia las conclusiones para ir cerrando el podcast un poco. Y bueno, en un primer punto que me gustaría discutir es la utilidad de los datos gubernamentales. Como ya decías, tenemos datos, distintos tipos de datos, como uno sobre, como de la persona, de quienes somos registrados dentro del gobierno, desde nuestro acta de nacimiento hasta el acta de defunción, ¿no? Tenías otro sector de datos que mencionabas que era los datos públicos, los datos del propio gobierno, ¿no? De la administración. De la administración. Y un último sector de datos como un poco más hacia servicios, ¿no? De cuánta agua consume esta ciudad, a qué horas, picos de luz, de contaminación y otros datos de la ciudad, de movilidad, etcétera. Y entonces, no sé si quieras hacer un comentario al respecto a cuál es la utilidad de los datos gubernamentales para nosotros como ciudadanos, para las empresas privadas, para el propio gobierno. Sí, yo creo que para de un lado individual a lo mejor es difícil verlo, pero al final de cuentas la
la utilidad de los datos debería venir hacia mejorar los servicios, o sea, mejorar la calidad de vida que tenemos, ¿no? Si tenemos una mejor medición de horas pico de agua, por ejemplo, ¿no? Y sabiendo que no tenemos recursos ilimitados, como ya sabemos, y tristemente ya sabemos que se nos va a acabar. Ajá, exacto. Sabiendo que no tenemos recursos ilimitados, pues ¿cómo lo gestionamos mejor? Y en esa gestión, en esa mejora de la gestión, todos deberíamos como ver una mejora en nuestra vida diaria. Igual con el transporte público, ¿no? O sea, el tráfico es ya ahorita parece que nunca hubo cuarentena, ¿no? Pero entonces sigue habiendo mucho tráfico. ¿Cómo le hacemos para eso? O sea, el tráfico, casi todos los problemas de servicios públicos generan un estrés en nuestra vida diaria, o sea, como personas. Y a veces no lo vemos tanto, porque pues algunas personas también tenemos muchos privilegios dentro de las mismas ciudades, pero solamente viéndolo desde ese punto de vista, creo que la utilidad de los datos se deben reflejar en mejores decisiones que mejoran nuestra calidad de vida. O sea, un mejor gobierno debería tener eso, ¿no? Y creo que en sí, pues la pandemia nos ha venido a enseñar un poquito eso, ¿no? O sea, bueno, muchas cosas, pero entre ellas creo que eso, o sea, ¿qué tan mejor gestionado hubiera estado la pandemia si hubiéramos tenido más información de qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Que la pandemia sí, o sea, entiendo completamente que es algo que le llegó a todo el mundo de sorpresa, que nadie esperaba ni quería que pasara. Entonces, pero ¿qué tan mejor preparados sí podemos estar para la siguiente? ¿Y qué tan mejor preparados podemos estar para el siguiente desastre? Aquí en la Ciudad de México siempre hablamos mucho de qué tan mejor preparados estamos para el siguiente terremoto, porque sabemos qué va a pasar. Entonces, sí, es un tema de mejora en la calidad de vida constante. Y luego los temas administrativos, creo que esos hacen como ese full circle, o sea, sí necesitamos un gobierno mejor administrado, porque al final de cuentas esos recursos son los que se van a los servicios públicos y necesitamos que los servicios públicos sean buenos. Entonces, ¿cómo logramos eso? A través de una mejor auditoría de los datos de la administración de nuestros gobiernos. Sí, igual una mejor transparencia podría ayudar a todos los temas de corrupción del país, ¿no? Esperamos que sí, esa es la idea. Y ya por último, lo primero que hablábamos de nuestros datos particulares, o sea, eso, al final de cuentas los trámites, por más molestos que sean, pues nos ayudan a acceder a derechos. Esa es la idea de los trámites. Entonces, cualquier trámite debería terminar en algo bueno para el individuo. Así como tú sacas tu credencial de elector y pues ya puedes votar, sacas tu licencia de conducir y ya puedes manejar un carro. Entonces también ese manejo de datos debe ayudar a las personas a acceder a más derechos. Ok, muchas gracias. También no sé si veas alguna desventaja de algún punto de privacidad o... Sí, pues tú lo mencionabas ahorita como la hipervigilancia que algunos gobiernos han tenido, y eso sí es preocupante, sí es algo que se tiene que auditar, sí es algo que tenemos que mantener el ojo en eso. Yo creo que muchos de los problemas en los servicios públicos o hasta en como el manejo o la vida pública de nosotros como ciudadanos, sea porque no confiamos en el gobierno, ¿no? Y no te digo que no debemos de confiar, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en qué dejamos que pase o que no pase, porque sí hay, o sea, ya en un tema más político, pues sí hay diferencias de opinión sobre cómo se debe manejar el país, más allá de lo técnico, de diferentes opiniones, y ahí es donde, y hay mucha discriminación también en nuestros países. Entonces no podemos dejar que por querer en un sentido técnico recolectar más datos, se discriminen algunas poblaciones. Y de eso sí creo que hay mucho más investigación en otros países, principalmente pues autoras muy buenas en Estados Unidos que han hablado de la intersección de datos y feminismo, de la intersección de datos y raza, y creo que eso también debemos hacerlo aquí en México. Sí, no, porque yo pienso que pues de momento, hoy en día, que como México todavía no está tan metido en los datos, Facebook me conoce mejor que el gobierno de... Que a ti mismo a veces. Ajá, sí, justo también. No, pero todavía no debemos preocuparnos tanto, pero sí hay que tenerle el ojo todavía encima, ¿no? Para que cuando llegue el momento se haga una buena gestión de la privacidad de nuestros datos. Totalmente, totalmente. O sea, el registrar datos, y bueno, también en la sociedad capitalista en la que vivimos, no debemos de dejar que por mejorar algún servicio privado, que te van a pedir datos de tu salud, por ejemplo, eso luego se puede usar en tu contra, como una población vulnerable. Sí, entonces, ¿no? Pienso que si quieres contratar un seguro, dices como, no, es que tú eres diabético, no, nos vas a salir muy caro, ¿no? Así es. Entonces, no, a ti no te podemos dar este servicio. Es un miedo real. O sea, es un miedo que puede pasar y que necesitamos como cuidarnos de que no nos pase como país.
Sí, hay que cuidar dónde están los datos, ¿no? Pero hasta que inclusive si los podemos cuidar bien, o sea, puede haber ataques cibernéticos, como que se roban los datos de la base de la Lotería Nacional. Sí, O sí. eso puede pasar en cualquier lado, ¿no? Se pueden robar los datos del IMSS y entonces también puede haber terrorismo, ¿no? Pero eso ya es no tanto por parte del gobierno. Sí, sí. Pero sí por parte del gobierno la responsabilidad de De cuidarlos. cuidarlos, Sí. de tener buenas defensas. Sí, sí, justo hace 2 semanas se cayó WhatsApp. ¿Quién se cayó WhatsApp como por 8 horas? O sea, ¿quién pensaría que iba a pasar eso? Sí, aquí hablamos mucho y también creo que los temas de privacidad se tratan mucho de cultura y de sentido común. Bueno, cultura más que sentido común, porque sentido común significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero de cultura, hay un meme muy famoso que a mí me gusta, se lo muestro a mis alumnos, que hablamos tanto de privacidad de datos y luego hablamos de como todo lo que se necesita y luego vamos a comprar una cartulina, que ya no lo hacemos, pero vas a comprar una cartulina y el papelito con el que te doblan, esa es la credencial del lector de alguien más, ¿no? Sí. Que dicen, sí, pues es el papelito que nos sobraba. Entonces sí es mucho de cultura, de que platiquemos más, de que entendamos más entre nosotros como qué sí es un dato privado, qué no se debe decir y así. Igual hace falta mucha difusión, ¿no? Como lo que le dicen a los niños, no des tus datos personales ¿no? Que por ejemplo, ayer vi el decálogo que sacó el gobierno sobre los videojuegos. Okay, y yo creí que iba a hablar sobre, no, es que los videojuegos son muy violentos y están haciendo a nuestros niños un desastre, ¿no? Pero estaban más preocupados porque o sea, ya estamos familiarizados que no debes hablarle a extraños por Facebook ni pasarle datos personales. Pero eso no estaba tan claro dentro de los videojuegos, de que hay niños que se hacen amigos de no sé quién dentro de no sé dónde y terminan hablando con un narco, ¿no? Dentro de los videojuegos. Pero sí, ¿no? Y debe existir esta cultura de qué información damos y de cómo la cuidamos. Sí, totalmente. Sí. No, eso por parte de nosotros, de nuestra familia. Como díganle a sus hijos que no anden dando datos ahí por todos lados. Sí. Y bueno, muchas gracias. Y ahora quería platicar un poquito acerca de ti, Paulina, ¿no? Como así la persona Paulina Bustos Arellano, no tanto la desarrolladora de software. Y me mencionas que también tienes una agenda feminista, ¿no? Y que tienes cierto activismo por ahí. No sé si quieres platicarnos un poco. Sí, pues creo que casi inevitablemente, o sea, yo llevo estudiando temas de ingeniería desde la prepa. Estudié en una prepa técnica y estudié mecatrónica. Y bueno, siempre he estado en grupos, en campos, pues mayoritariamente dominados por hombres y donde hay muy pocas mujeres, ¿no? Y entonces eso me ha llevado, pues sí, a cuestionarme mucho cómo las mujeres somos discriminadas en el país, cómo podemos mejorar los ambientes laborales para las mujeres en México, y luego de ahí pues a otros temas feministas que ya cuando empiezas a ver los temas feministas, la verdad no los dejas de ver nunca. Entonces sí es algo que, digo, cuando puedo lo hablo, no es algo que soy experta, pero sí la mayoría de mis lecturas están relacionadas a eso. Hay un libro que acabo de leer que se llama Data Feminism, que justo habla como de todos estos temas de cómo intersectan los datos con el género y cómo eso pues puede cambiar. Y yo también pues siento una responsabilidad como mujer fundadora de una empresa a que pues mi empresa sea un buen lugar para las mujeres para trabajar, ¿no? Y sé que no es toda mi responsabilidad, pero intento hablarlo y comentarlo lo más que pueda para que pues vayamos creando espacios más seguros. Sí, hay muchos frentes dentro de la agenda del feminismo, ¿no? Y tú estás dentro de este frente digital. Sí, más como del STEM, como que le dicen también. Y pues bueno, felicidades también. Muchas gracias. Y ahora van unas preguntas un tanto random para conocer un poquito de ti. Por ejemplo, ¿te gusta más la salsa verde o la salsa roja en cuanto a tacos? Porque yo pienso que hay distintos tipos de salsa, ¿no? Para chilaquiles o... Sí, a mí prefiero la salsa roja, normalmente. ¿La salsa roja? Sí. ¿Para los tacos? Sí. Ok. Y ahora, ¿cumbias o bachatas? Fíjate que ninguna de las dos. Sí, no soy ni de cumbia ni de bachata. De hecho, creo que la bachata no la sé. Yo soy del norte, soy de Monclova, Coahuila. Es puro y creo que sí norteñas. debería saber bailar bachata, pero no me sale. No, ninguna de las dos, pero sí. No, pero sí me gusta bailar, solo que ese ritmo no me sale. Y en Monterrey hay algo que se llaman como cumbias colombianas, ¿no? Vi una película cumbia colombiana, sí. Que decía la película Ya no estoy aquí, que justo había un cholo que bailaba cumbias y cuentan su historia, ¿no? De cómo migraba a Estados Unidos y las dificultades. Sí, es todo yo estudié en Monterrey, entonces conozco más o menos, y viví un tiempo ahí, entonces sí conozco más o menos Monterrey, pues sí, es todo un género que siento que no puedo representar muy bien.
Esa película me gusta mucho, ¿no? Sí, es una película muy buena. Nunca he ido a Monterrey, ¿no? Y siento que me dio una linda imagen. Quizá algún día los visite. Sí, y es una parte interesante de la ciudad que no se habla tanto de eso en ciudades como Monterrey. No, es aquí un poco como Iztapalapa, que es un barrio separado con su propia cultura y demás, ¿no? Que también han salido muchas estrellas, como Los Ángeles Azules y boxeadores y no sé cuánta cosa. Sí, que ¿no? luego no tienen tanta visibilidad, ¿no? Sí. ¿Y te gusta más Marvel o DC? Pues a mí antes me gustaban mucho los superhéroes, ya por ahorita ya casi no, pero pues sí, de las películas creo que han salido mejor las de Marvel. Sí, luego son un desastre, ¿no? Así como no tiene coherencia la historia, sí, bueno, está bien. Es como le dedicaron tanto presupuesto, yo siempre me pregunto cómo gastaron tantos millones y el guión está tan malo, ¿sabes? Sí, no son muy buenas que digamos las nuevas de DC. Ok, y en cuanto a programación, ¿te gusta más Python, R o Java? ¿O no? ¿Cuál es tu lenguaje de programación? Mi primer lenguaje de programación fue Java. Ajá. Y luego empecé, R nunca lo he usado, o sea, lo conozco en teoría, pero así como hacer un proyecto en R. R. Trabajar en él diariamente. Sí, nunca lo he usado, pero he leído como cosas muy buenas y la verdad es que Python lo aprendí después y bueno, tampoco puedo decir que soy experta en Python, pero ya que empecé a ver más como temas de datos y que empezamos a ver más como cosas más prácticas, ¿no? De cómo hacer algunas cosas, y me parece que Python es un lenguaje súper dinámico que sí ha permitido que tanto gente que ya trabaja en tecnologías pueda hacer cosas más sencillas con datos, como gente que no trabaja en tecnología pueda entender rápido cómo hacer cosas en Python. Sí, es versátil y amigable. Es como si tienen la espinita de que quieran aprender a programar, como Python es un buen lugar para empezar, pienso yo. Sí, justo yo lo recomiendo también como primer lenguaje, más que un tema como Java. Sí, o igual también a C++ y nada más ves un montón de corchetes y signos y es como... Sí, son muy complicados. No, y hasta tienen la broma de que Python es parecido al inglés, ¿no? O sea, de que se lee tanto que parece que estás leyendo inglés, como if esto, por lo tanto esto y demás. Sí. Y pues bueno, muchas gracias, Paulina. Gracias por venir, por inaugurar este espacio. Gracias a ustedes. Estuvo muy amena la plática y te felicito mucho por los proyectos que estás llevando a cabo. Como ya platicamos que pues México es un desastre y que tienes mucho trabajo y muchas cosas por hacer. Entonces, muchas gracias y te felicito por el trabajo que estás haciendo. No, muchas gracias y gracias por el espacio y por abrir este tema. O sea, el podcast creo que va a ayudar mucho a visibilizar más estos temas que a lo mejor todavía no estamos en ese nivel de madurez de hablarlos tan a profundidad, pero que creo que hay que adelantarnos para lo que en unos años viene. Sí, es la intención, ¿no? Como ya mencionamos, hace falta también una cultura por parte de nosotros desde la gestión de qué decimos, qué no, y también tener la conciencia. Entonces, ese es el plan. Y muchas gracias. Perfecto. Y también muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Todavía no sabemos qué va a ser, pero es sorpresa. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos en Temas 1.